Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Aguante, historias de la militancia de los años 90. Hoy escuchamos el testimonio de Adrián Kompotic sobre la última operación de la guerrilla argentina. ¿Y cómo surge la idea en el colectivo o de quién de lo de Vergés? Porque eso estuvo presente siempre. Claro, eso, pues me surge como un asalto en cuanto a las actividades que venían desarrollando. Eso estuvo presente siempre. Lo que sucede es que para vos pensar en una actividad de esa naturaleza tenés que hablar de una acumulación de fuerza, ¿sí? Uno no puede pasar de pequeñas acciones a acciones que requieren una logística, una preparación, incluso hasta un financiamiento que excede la posibilidad de un grupo de compañeros con buena voluntad. ¿Desde el principio estuvo lo de Vergés o alguna actividad de ese tipo? No tenía nombre, la actividad era la actividad. De hecho, previo a Vergés hubo tres que se avanzaron bastante y que luego se debieron interrumpir. Yo no me acuerdo en orden de tiempo, creo que fue Galtieri, Astiz y Vergés, el Conve Corta, el capitán. A ver, para que nos orientemos un poco, ¿qué tipo de actividad se planteaba? En todos los casos se planteaba una captura. No se planteaba una ejecución. Sí, una retención, qué sé yo, secuestro suena un poco fuerte. Una retención con el objeto de, por un lado, visualizar el efecto material de la impunidad y por el otro, obtener información. ¿Sí? Ese era el planteo, ¿sí? Que la retención durara un tiempo y luego la idea era liberarlo. El tercero que se aparece ahí entre medio es Héctor Vergés. Y él estaba viviendo en ese momento sobre la avenida Rivadavia, casi Centenera, ahí en Primera Junta, a metros de la entrada del subte, en un edificio que todavía abajo tiene el Banco Francés. Funciona el Banco Francés abajo, arriba hay un edificio. Y el hombre salía puntualmente, eso sí, todos los días entre las 8 y las 9 de la mañana. Lugar lindo para montar, cualquier espera, todo, mucho movimiento, esa altura, carga y descarga, sobre todo del día, mucho negocio. Lo que hacía el hombre era salir de él y meterse en la boca del subte. Entonces, claro, había 50 metros para cruzarlo. Y no siempre salía solo, a veces salía acompañado, a veces lo venían a buscar, a veces iba en subte, a veces se subía un auto. Un hombre muy precavido, se lo notaba alerta, digamos. Y mucha gente en la zona. Entonces la posibilidad de que se produjera algún tipo de enfrentamiento o algo de eso nos hizo desistir. Creo que nos hizo desistir al tiempo que nos enteramos que Vergés había abierto una clínica en Quilmes. Nuestra idea era que la compañera fuera a hacer una consulta, a la consulta siguiente vaya con su marido y a la tercera consulta sacarlo de dentro de la clínica. Como todas estas cosas son complejas y llevan tiempo, y en general había alguien que me decía que los planes se hacían solamente para ver en qué medida fracasaron. Resulta que en el interín que nosotros estamos montando todo esto, aparentemente dos personas entran a robar a la clínica y Vergés mata a uno de ellos. No sé si a los dos o a uno solo. Estamos hablando de una persona que andaba armada todo el tiempo, ¿no? Mata a esta persona y de alguna manera se devela su presencia, salen los medios, el hombre deja de frecuentar la clínica y al poco tiempo la clínica deja de funcionar. La cuestión que lo perdimos de vista y llegamos al 95. Era un clima que ya preveía que la tendencia del proceso se iba revirtiendo. Comenzaban a aparecer los MTD, sobre todo en La Matanza, que era el lugar donde nosotros teníamos mayor presencia. En ese 95 entonces, un poco el tema es, explotando la situación que teníamos, nosotros decimos, bueno, es el momento de intentar dar un salto. Un salto en lo organizativo, un salto en la infraestructura. Entonces empezamos a poner un poco más el acento en la obtención de armamento, la posibilidad de autonomizarnos
en la cuestión de documentación personal, digamos, no tener que depender de la suerte que uno tenga o del azar en una estación de trenes o en una terminal de colectivos, y empezamos a planificar el copamiento de un registro civil, ¿sí? Y el mes de junio de ese año pasan dos cosas, en la misma semana con diferencia de 3 días. Previo a eso se recupera un vehículo. El 25 de junio del 95 sale una nota en la revista Noticias porque Vergés había sido llamado a... se le había pedido la detención por también una supresión de identidad. Y como en las otras oportunidades, Vergés se había dado la fuga. Y la revista Noticias tuvo el tino, supongo, yo no creo que esto suceda de casualidad, de ir hasta la casa y publicar la dirección de la casa. Y ahí encontramos el dato que nos faltaba. Y ahí, a partir de eso, surge la idea de, bueno, en el entendimiento que ya estaba instalado nuevamente en la casa, se hace esto, que se monta el auto, se chequea el movimiento, tenía un movimiento bastante regular en ese momento, yo no sé qué funciones prestaba, pero él trabajaba en la Brigada de Investigación en Quilmes, en el Pozo de Quilmes. Ese fue el... Y te hago una pregunta, porque ustedes desde el principio, todos por los nombres que me nombraste, son todos milicos, los que Galtieri, Astizo, Vergés. Sí, ¿Por qué en la definición viste que también podrían ser empresarios de la burguesía, como quieras? Es más, mira, no... ¿Qué mirada tenía que ver con esa definición? A ver, el hecho de vincular al poder civil con la represión es algo bastante nuevo. Nosotros tratamos, y ya te anticipo que fracasamos rotundamente, de seguir un anatema, si querés, de la guerrilla, que las acciones se tienen que explicar solas. Si hay que explicar una acción, quiere decir que o estuvo mal hecha o estuvo mal elegido el objetivo, pero las acciones se tienen que explicar solas. Embestirla contra un empresario para invocar la impunidad era una cuestión que entendíamos nosotros. En ese momento había que explicarlo. No estamos hablando, vos recién mencionaste el surgimiento de Hijos. Hijos está surgiendo en esos años, claro, 94, 95. Era un sentimiento generalizado el tema de cómo se trataba de desandar el camino de la impunidad. Estamos hablando de la época de Silingo. Esta es la época, está todo ahí. No. Estamos hablando de las vísperas del 20 aniversario del golpe, claro, que provocó esa movilización. Era, si vos querés verlo de alguna manera, está claro, nuestra generación está muy atravesada por el tema de la represión. Compañeros míos tenían su hermano desaparecido, su hermana secuestrada. O sea, de esto se nutría, ¿sí? La idea era capturarlo los días antes del 24 de marzo. Claro. En abril se da. Pero se da de una manera distinta a lo que se había pensado. Y eso obliga a improvisar. ¿Sí? Entonces se improvisó. El operativo estaba pensado en que Vergés se comportara como un soldado. Me detuvieron, bueno, perdí, listo. Me levanto las manos y hago lo que me dicen. Y lo que no valoramos era que en realidad Vergés estaba esperando que lo vengan a matar. Entonces, cuando vio a alguien que lo intentaba reducir, salió corriendo. Y no lo paraba, salió como un alma que se la lleva el diablo. Y corría desesperadamente, no paró. Se lo intentó parar con tiros al aire. Se utilizaron todos los artilugios que vos te puedas imaginar. Algunos de ellos todavía están marcados en las paredes de esa calle O'Higgins. Lo complejiza más cuando empieza todo, cuando se desata todo, que él toma a la mujer y la pone de escudo. Cuando se hace un disparo contra la pared, entiende que la mujer no va a ser suficiente para escudarse, tira a la mujer al piso, literalmente la tira al piso, y sale corriendo en dirección contraria.
En ese momento la camioneta se marcha atrás, que era una cosa que le improvisamos ahí sobre la marcha. Hace marcha atrás, se baja otro compañero de la camioneta, y entonces yo le pido que tire. Originalmente nadie le disparó a Vergé, él se llevó por delante los proyectiles. Y eso fue exactamente así, le pega un tiro en la pierna derecha. Cuando le pegas en la pierna derecha, él hace como un giro, ¿sí? Y el compañero hace otro disparo más que le entra por el brazo izquierdo y no sabemos para dónde va. Y ahí queda tendido. Y herido en la medida que nosotros no sabíamos cuál era la gravedad. De hecho eran de gravedad los dos impactos que había recibido. Y ahí había que tomar una decisión. No lo íbamos a llevar, así que ahí yo decido inutilizarlo. Le disparo en las muñecas, en los tobillos, y finalmente lo castro con los 5 cartuchos que tenía en la escopeta.